Mi guardaespaldas me escribió: llámame de inmediato. Me reveló la terrible verdad sobre lo que mi hijo mayor planeaba hacer con mi caja fuerte. Vieja inútil, ya no sirves para nada más que guardar nuestro dinero. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú por un segundo sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era un martes de febrero en Ciudad de México, y la lluvia golpeaba los cristales de mi casa en la colonia Roma Norte como pequeños puños desesperados. Llevaba mi bata de casa azul marino, la misma que había usado durante 30 años, con bordados de flores que mi difunta madre había hecho a mano cuando aún podía sostener una aguja sin que le temblaran los dedos. El café se enfriaba en la mesa de la cocina mientras revisaba las facturas del mes, organizándolas como siempre lo había hecho. Luz, gas, teléfono, todo en pequeños montoncitos perfectos. A mis 74 años, había desarrollado una rutina que me tranquilizaba. Levantarme a las 6 de la mañana, preparar café en la misma cafetera de peltre que compré cuando me casé, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, y sentarme en mi silla favorita junto a la ventana para ver despertar al barrio. Los mismos vecinos saliendo a trabajar, los mismos niños corriendo hacia la escuela, la misma señora del puesto de tamales acomodando su canasta en la esquina. Mi casa, una construcción de 2 pisos con patio interior lleno de macetas con geranios y bugambilias, había sido mi refugio durante casi 5 décadas. Las paredes de adobe pintadas de amarillo claro guardaban el eco de risas infantiles, cumpleaños celebrados alrededor de la mesa grande del comedor, navidades donde el aroma del mole poblano se mezclaba con el del chocolate caliente y los buñuelos recién hechos. Pero esa mañana, algo había cambiado. Mi celular vibró sobre la mesa de centro con un sonido que me sobresaltó. Era un mensaje de Fermín, mi guardaespaldas, y el único hombre en quien había aprendido a confiar después de que mi esposo muriera hace 12 años. Fermín llevaba conmigo 8 años, desde que mis hijos insistieron en que necesitaba protección después de que me asaltaran cerca del mercado de Medellín. Un hombre de 50 años, alto, moreno, de pocas palabras pero mirada honesta, que se había convertido más en un amigo silencioso que en un empleado. Señora Eloísa, necesito hablar con usted. Es urgente. No le diga a nadie que me llamó. Mis manos, marcadas por manchas de la edad y venas prominentes, temblaron ligeramente mientras marcaba su número. Fermín nunca me había escrito algo así. Nunca había sonado tan alarmado. «Fermín, ¿qué pasa?», pregunté, sintiendo como mi voz se quebraba ligeramente. «Señora Eloísa, ¿está sola en casa?» «Sí. ¿Por qué?» «Me estás asustando. Su hijo Gustavo...» «Señora, necesita que se siente». Me dejé caer en el sillón de terciopelo verde que había sido el favorito de mi marido. Desde ahí podía ver la fotografía familiar que colgaba en la pared. Gustavo a los 10 años, sonriendo sin dientes frontales. Rodrigo, mi hijo menor, abrazándome con sus bracitos regordetes. Mi esposo Aurelio con su uniforme de la Comisión Federal de Electricidad. Orgulloso y fuerte. Ayer escuché una conversación que no debía escuchar, continuó Fermín con voz grave. Su hijo y su nuera estaban hablando sobre usted. ¿Sobre mí? ¿Qué decían? Señora, van a drogarla. Van a ponerle algo en su té de la noche para que se duerma profundamente. Y después, van a abrir su caja fuerte. El mundo se detuvo. El reloj de pared siguió haciendo tic-tac. La lluvia siguió golpeando los cristales, pero yo me quedé suspendida en un vacío donde solo existían las palabras de Fermín rebotando en mi cabeza como balas perdidas. «¿Cómo sabes eso?», susurré. «Los vi comprando algo en una farmacia del centro». Después hablaron por teléfono. Él le decía a alguien: «Cuando la vieja se duerma, tendremos toda la noche. Esa caja fuerte está llena de dinero que está desperdiciando. Ya es hora de que sea útil para la familia de verdad». Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, como el sonido que hace un plato de porcelana cuando se estrella contra el suelo de la cocina. No era mi corazón, era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mi hijo mayor, el niño que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el adolescente al que había apoyado cuando reprobó el bachillerato, el hombre al que había ayudado económicamente cuando se casó y no tenía trabajo. Gustavo tenía ahora 45 años. Trabajaba en una empresa de seguros y vivía en las lomas de Chapultepec con su esposa Claudia y sus 2 hijos adolescentes. Durante los últimos meses, había venido a visitarme con más frecuencia de lo normal, siempre preguntando sobre mis asuntos financieros, sobre si tenía todo bien organizado, sobre si había pensado en el futuro de la familia. Yo había interpretado esas visitas como muestras de cariño filial, como la preocupación natural de un hijo por su madre anciana.
Incluso me sentía culpable por las veces que había pensado que sus preguntas eran demasiado insistentes, demasiado específicas sobre cuánto dinero tenía ahorrado, dónde lo guardaba, si tenía testamento actualizado. Fermín, ¿estás seguro de lo que escuchaste? Señora Eloísa, llevo 8 años cuidándola. Nunca le he mentido. Y no voy a empezar ahora. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el silencio de mi sala, rodeada de los recuerdos de una vida entera. En la repisa había fotografías de primeras comuniones, graduaciones, bodas. En cada una de ellas, yo aparecía sonriendo, orgullosa, con mis hijos a mi lado. Pero ahora, mirando esas imágenes, me preguntaba si alguna vez había visto realmente a las personas que estaba abrazando. La caja fuerte estaba en mi recámara, oculta detrás de un cuadro de la Virgen de Guadalupe que mi madre me había regalado el día de mi boda. Dentro guardaba no solo mis ahorros de toda una vida, cerca de 200,000 pesos que había juntado centavo a centavo, sino también las escrituras de la casa, las joyas que habían pertenecido a mi abuela y las cartas de amor que Aurelio me escribió durante nuestro noviazgo. Esa noche, cuando Gustavo llegó con su sonrisa habitual y su abrazo mecánico, cuando Claudia me besó en la mejilla con la misma frialdad de siempre, cuando me prepararon el té de manzanilla para que durmiera mejor, me di cuenta de que estaba viendo a 2 extraños que habían reemplazado a mi familia, y por primera vez en 74 años de vida, tuve miedo de las personas que más había amado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando todo lo que había hecho por Gustavo desde que nació, como si mi memoria fuera un álbum de fotografías que alguien estuviera pasando lentamente frente a mis ojos. Recordé cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Aurelio trabajaba doble turno en la Comisión Federal de Electricidad para pagar las medicinas, y yo me quedaba despierta toda la noche poniéndole paños fríos en la frente, midiendo su temperatura cada hora, rezando el rosario hasta que mis dedos se entumían alrededor de las cuentas. Durante 2 semanas, prácticamente no salí de su cuarto. Adelgacé tanto que mi vestido favorito, el azul con flores pequeñas, me quedaba como un costal. Cuando se recuperó, me abrazó y me dijo: «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar la casa más bonita del mundo para que nunca tengas que preocuparte por nada». Yo le acaricié el cabello rubio que había heredado de mi suegra y le creí con toda el alma. A los 17 años, Gustavo chocó el carro de su papá una madrugada después de una fiesta. Llegó a casa temblando, con olor a alcohol y los ojos rojos de tanto llorar. El auto quedó completamente destruido, y la familia del otro conductor amenazó con demandarnos. Aurelio quería que Gustavo enfrentara las consecuencias solo, pero yo no pude soportar ver a mi hijo con tanto miedo. Vendí los aretes de oro que mi abuela me había heredado, los mismos que ella trajo desde España cuando emigró a México siendo muy joven. Eran mi único objeto de valor real, lo único que tenía de mi familia materna. Con ese dinero pagamos los daños del otro auto y contratamos un abogado para que Gustavo no tuviera antecedentes penales. Mamá, te juro que nunca más voy a tomar. Te juro que esto no va a volver a pasar. Cuando empiece a trabajar, te voy a devolver cada peso, me prometió esa noche, abrazándome en la cocina, mientras yo lloraba en silencio por los aretes de mi abuela. Nunca me devolvió nada, y cuando le recordaba esa promesa años después, él se reía y decía: «Ay, mamá, eso fue hace siglos. Ya ni te acuerdas bien de esas cosas». Cuando se casó con Claudia, vinieron a pedirme que les prestara dinero para el enganche de su departamento. Yo tenía 48 años entonces. Trabajaba limpiando casas en las colonias Condesa y Roma para complementar el sueldo de Aurelio, y mis ahorros eran el resultado de levantarme a las 5 de la mañana todos los días durante 10 años. «Es que tú tienes dinero ahorrado, mamá, y nosotros apenas empezamos. Cuando tengamos trabajo estable, te pagamos con intereses», me dijo Gustavo, sentado en mi sala con Claudia a su lado. Ella no dijo ni una palabra. Solo asentía y sonreía esa sonrisa fría que yo había aprendido a interpretar como impaciencia. Les di 80,000 pesos, todo lo que tenía guardado en una lata de galletas debajo de mi cama. Dinero que había juntado peso por peso, sacrificando comidas, caminando en lugar de tomar el pecero, comprando ropa en el tianguis de los martes en lugar de las tiendas departamentales. Cuando Claudia quedó embarazada del primer nieto, yo me convertí en la niñera oficial sin sueldo. Todos los días, después de mi trabajo de limpieza, iba a su departamento a cuidar al bebé para que ella pudiera descansar. Llegaba a las 6 de la tarde, cansada hasta los huesos, con las manos agrietadas por los productos de limpieza, y me quedaba hasta las 11 de la noche bañando al niño, preparándole la comida, lavando su ropa. «Es que tú tienes experiencia, suegra. Yo no sé nada de bebés», me decía Claudia, recostada en su cama viendo la televisión mientras yo cambiaba pañales y calentaba biberones. «Además, los niños necesitan a su abuela.
Es natural. Los fines de semana también eran míos. Gustavo y Claudia salían con sus amigos, iban al cine, a cenar, a fiestas, mientras yo me quedaba con el bebé. Cuando les preguntaba si podía tomarme un sábado libre para descansar o ver a mis propias amigas, Gustavo me decía: «Ay, mamá, pero si a ti te encanta estar con tu nieto. ¿No que querías ser abuela?». Cuando nació el segundo nieto, la rutina se duplicó. 2 bebés, 2 veces más trabajo, 2 veces más cansancio. Mis rodillas empezaron a dolerme tanto que algunas noches no podía dormir, pero nunca dije nada. Las abuelas no se quejan, pensaba. Las abuelas dan amor incondicional. Después murió Aurelio. Un infarto fulminante mientras reparaba un transformador en Xochimilco. No alcanzó ni a despedirse. El funeral costó una fortuna que yo no tenía, porque todo nuestro dinero se había ido en préstamos para Gustavo que nunca regresaron. Tuve que pedir prestado para darle un entierro digno al hombre que había trabajado 30 años sin faltar un solo día. Gustavo llegó al velorio con traje nuevo. Claudia llevaba un vestido negro que se veía caro y zapatos que brillaban como si acabara de comprarlos. Se acercaron a darme el pésame como si fueran conocidos de la familia, no como si fueran mi hijo y mi nuera. «Mamá, ahora que papá ya no está, vas a necesitar que te ayudemos con los papeles y esas cosas. Tú no entiendes de trámites burocráticos», me dijo Gustavo esa misma noche, mientras la gente todavía estaba despidiéndose del cuerpo de su padre. Durante los meses siguientes, Gustavo se ofreció a ayudarme con mis finanzas. Me convenció de que pusiera mi pensión en una cuenta que él podía manejar para que no me estafaran los bancos. Me convenció de que le diera poder legal sobre algunos documentos por si me pasaba algo y no podía firmar. Me convenció de que él podía administrar mejor que yo el dinero del seguro de vida de Aurelio. «Es que tú ya estás mayor, mamá. Te pueden ver la cara. Yo tengo experiencia en estos temas», me repetía cada vez que yo dudaba. Y yo, destruida por la muerte de mi esposo, abrumada por trámites que no entendía, acepté. Le entregué el control de mi vida financiera al mismo hijo que nunca me había pagado un peso de todo lo que le había prestado. Los años pasaron, y Gustavo prosperó. Su departamento se convirtió en casa. Su auto se volvió más lujoso. Sus vacaciones se hicieron más frecuentes y costosas. Claudia empezó a usar joyas que brillaban como pequeños soles cuando las veía en las reuniones familiares. Pero yo seguía viviendo con lo mínimo. Mi pensión alcanzaba apenas para los gastos básicos. Cuando les pedía ayuda para reparar algo en la casa o para comprar medicinas más caras, Gustavo me decía: «Mamá, nosotros también tenemos gastos. Los niños están en escuela privada. Tenemos que pagar la hipoteca, el coche. No podemos estar manteniendo a todo mundo». ¿Manteniendo a todo mundo? Como si yo fuera una carga, no la mujer que había sacrificado todo para que él tuviera la vida que ahora disfrutaba. Rodrigo, mi hijo menor, se había ido a Madrid después de la universidad. Llamaba cada 15 días, siempre con prisa, siempre prometiendo que vendría pronto. «En cuanto junte para el boleto, mamá. En cuanto arregle mis papeles. En cuanto tenga vacaciones». Pero los años pasaban y las promesas se convertían en excusas cada vez más elaboradas. Me quedé sola con Gustavo y Claudia, dependiendo de las migajas de atención que me daban cuando necesitaban algo. Cuando Claudia requería que cuidara a los niños para irse de viaje con sus amigas. Cuando Gustavo necesitaba que firmara algún papel importante. Cuando querían usar mi casa para alguna celebración porque era más amplia y tradicional que su departamento moderno. Pero nunca me invitaban a sus cenas familiares. Nunca me incluían en sus planes de fin de semana. Nunca me preguntaban cómo me sentía, qué necesitaba, si estaba triste o enferma, o simplemente cansada de cargar sola con el peso de la soledad. Y ahora, mientras permanecía despierta en mi cama recordando cada sacrificio, cada promesa incumplida, cada vez que había puesto sus necesidades antes que las mías, entendí algo que me rompió por dentro. Para Gustavo, yo nunca había sido su madre. Había sido su banco personal, su niñera gratuita, su secretaria sin sueldo, su plan de respaldo para cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero nunca había sido la mujer que merecía su amor y respeto, simplemente por haberle dado la vida y haberla dedicado enteramente a cuidar la suya. El día después de la llamada de Fermín decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar todos mis documentos. Fue ahí, sentada en el suelo de mi recámara con papeles esparcidos a mi alrededor, como las piezas de un rompecabezas macabro, donde descubrí la magnitud de mi propia ceguera. Había estado firmando cosas durante meses, sin leer realmente lo que decían. Gustavo siempre me las presentaba cuando estaba apurada, cuando tenía visita, cuando estaba cocinando o viendo la televisión. «Es solo una formalidad, mamá, para renovar tu seguro.
Es para actualizar tu testamento. Es para que no te cobren comisiones en el banco. Pero ahí, con mis lentes de lectura puestos y tiempo suficiente para analizar cada línea, me di cuenta de que había firmado documentos que le daban acceso parcial a mi cuenta de ahorros. Autorizaciones para que él pudiera consultar mis estados bancarios. Poderes limitados que, en letra pequeña, no eran tan limitados como parecían. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pude escucharlo en el silencio de la tarde. ¿Cuánto sabía Gustavo sobre mi dinero? ¿Desde cuándo había estado monitoreando mis movimientos bancarios? Llamé al banco y pedí hablar con la gerente, una mujer joven llamada Alejandra, que siempre me había tratado con amabilidad. Señora Eloísa, claro que puedo revisar su cuenta. ¿Hay algún problema? Quiero saber si alguien más ha estado consultando mis estados de cuenta. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Bueno, su hijo Gustavo tiene autorización para revisar los movimientos. Él viene regularmente. Diría que cada 15 días más o menos. ¿No sabía usted? Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Y qué información exactamente puede ver? Puede consultar saldos, movimientos, depósitos, básicamente todo excepto hacer retiros sin su presencia física. Colgué el teléfono con las manos temblando. Gustavo había estado espiando mi vida financiera durante meses, tal vez años. Sabía exactamente cuánto tenía, cuándo lo había ahorrado, en qué lo gastaba. Había convertido mi privacidad en información de dominio público para él. Esa misma tarde, decidí hacer algo que jamás había hecho: presentarme sin avisar en su oficina. Tomé un taxi hasta la torre ejecutiva en Polanco, donde trabajaba en una empresa de seguros. El edificio era impresionante, todo cristal y acero, con un lobby lleno de plantas exóticas y recepcionistas que parecían modelos. «Vengo a ver a Gustavo Herrera», le dije a la joven de la recepción, una muchacha que no podía tener más de 25 años y que me miró como si fuera una anciana extraviada. «¿Tiene cita?» «Soy su madre». La muchacha hizo una llamada interna. Escuché que decía: «Gustavo, hay una señora aquí que dice ser tu mamá». «¿Sí? ¿En serio?» «Ok». Cuando colgó, su sonrisa se había vuelto forzada. «Dice que baje en un momento». Esperé 20 minutos de pie en ese lobby elegante, viendo pasar hombres en trajes caros y mujeres con tacones que sonaban como castañuelas en el mármol del piso. Me sentía pequeña, invisible, como un mueble viejo en una casa moderna. Cuando Gustavo bajó, su cara era una mezcla de sorpresa y molestia que trató de disfrazar con una sonrisa falsa. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo? Necesito hablar contigo. Es que estoy en una junta muy importante. ¿No podemos hablar en la noche?» «No. Necesito hablar contigo ahora». Me llevó a una pequeña sala de juntas vacía, pero dejó la puerta abierta y se quedó de pie, mirando constantemente su reloj como si mi presencia fuera una interrupción inconveniente en su día productivo. «¿Por qué has estado revisando mis cuentas bancarias sin decirme?» Se puso pálido por un segundo, pero luego sonrió esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante años. «Ay, mamá, ¿quién te dijo eso? Yo solo reviso de vez en cuando para asegurarme de que nadie te esté estafando. Hay muchos rateros que se aprovechan de las personas mayores. No me digas personas mayores como si fuera una incapacitada mental». «No dije eso, mamá, pero tú misma sabes que a veces se te olvidan las cosas. El otro día no te acordabas dónde habías puesto las llaves del coche, ¿y eso te da derecho a espiar mi dinero?» «No es espiar, es cuidarte. Es lo que hace un hijo responsable». La forma en que dijo «hijo responsable» me dolió más que una bofetada. Como si Rodrigo fuera el irresponsable por haberse ido a España a hacer su vida, mientras él era el mártir que se quedó en México a cuidarme. «Gustavo, quiero que canceles todas esas autorizaciones». «Mamá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Yo te ayudo porque te quiero, no porque tenga que hacerlo. Entonces deja de ayudarme». Se quedó callado, pero algo cambió en su expresión. Una dureza que no había visto antes. «¿Sabes qué, mamá? A veces eres muy malagradecida. Claudia tenía razón». «¿Claudia tenía razón sobre qué?» «Nada. Olvídalo». Se dirigió hacia la puerta. «Ya se me hizo tarde. Hablamos después». Pero yo no me moví. «No, dime qué dijo Claudia. Que a veces las personas mayores se vuelven paranoicas, que empiezan a desconfiar de su propia familia, que es normal en tu etapa de la vida». «Mi etapa de la vida». «Sí, mamá. Ya tienes 74 años. Es normal que empieces ya sabes, a confundirte un poco». Salí de esa oficina sintiéndome como si me hubieran golpeado. En el taxi de regreso a casa, recordé docenas de pequeños comentarios que había ignorado o justificado durante meses. «Se te está olvidando todo, mamá», cuando no me acordaba de una conversación que según él habíamos tenido. «Ya no oyes bien», cuando le pedía que repitiera algo que había murmurado. «Es que ya no puedes manejar estas cosas», cuando me confundía con algún trámite bancario.
A tu edad es normal, cuando me dolían las rodillas o me cansaba más rápido. Las señoras de tu generación no entienden la tecnología. Cuando tenía problemas con mi celular. Una por una, todas esas frases aparentemente inocentes habían estado plantando semillas de duda sobre mi propia competencia mental. Me habían estado convenciendo, gota a gota, de que efectivamente era una anciana confundida que necesitaba supervisión. Esa noche, cuando Gustavo llegó a casa con el té de manzanilla y esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa, decidí hacer algo arriesgado. Fingí tomar el té, pero en realidad lo derramé discretamente en la maceta de geranios que tenía junto a mi silla. Me quedé despierta, pero fingiendo dormir profundamente, esperando a ver qué pasaría. A las 2 de la mañana escuché pasos en el pasillo. La puerta de mi recámara se abrió lentamente. Gustavo entró de puntillas, seguido por Claudia. Llevaban linternas pequeñas para no encender las luces. ¿Estás segura de que no se va a despertar?, susurró él. Le puse doble dosis. Podríamos tocar tambores y no se despertaría, respondió ella con una risa ahogada. Se dirigieron directamente hacia el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Gustavo lo movió con cuidado y quedó expuesta la caja fuerte empotrada en la pared. ¿Tienes las llaves?, le preguntó a Claudia. Claro. Las saqué de su bolsa hace semanas. Hice copias por si las necesitábamos. Por si las necesitábamos. Como si robar a tu propia madre fuera una contingencia normal para la cual había que estar preparado. Abrieron la caja fuerte y vi cómo Gustavo sacaba los fajos de billetes que había estado ahorrando durante décadas. Los contó rápidamente. Son casi 200,000 pesos, murmuró. Perfecto. Con esto podemos pagar la colegiatura de los niños del próximo año y me alcanza para el viaje a Cancún que quería hacer con mis amigas. Y yo puedo por fin cambiar el coche. El mío ya está muy viejo. Hablaban de mi dinero como si fuera suyo. Como si yo fuera una cuenta bancaria que habían decidido liquidar. ¿Y si se da cuenta?, preguntó Claudia. ¿Cómo se va a dar cuenta? Últimamente se le olvida todo. Y si pregunta, le decimos que ella misma nos pidió que lo guardáramos en el banco, porque no confiaba en tenerlo aquí. Con su problema de memoria, se lo va a creer. Mi problema de memoria. El mismo problema de memoria que ellos habían estado inventando y reforzando durante meses para justificar exactamente este momento. Además, continuó Gustavo, cuando se muera, todo esto va a ser nuestro de todas formas. Solo estamos adelantando un poco el proceso. Cuando se muera. Hablaban de mi muerte como si fuera un trámite pendiente que estaban ansiosos por completar. Se llevaron todo el dinero. Todo. Dejaron la caja fuerte vacía excepto por las joyas de mi abuela y los documentos importantes, como si esas cosas no tuvieran valor para ellos. Después de cerrar la caja fuerte y acomodar el cuadro en su lugar, Gustavo se acercó a mi cama para verificar que siguiera dormida. Su cara estaba a centímetros de la mía, y pude ver en sus ojos algo que me heló la sangre. No había amor ahí, no había preocupación filial, solo había cálculo frío y una especie de irritación, como si mi existencia fuera un obstáculo molesto en sus planes de vida. Cuando finalmente se fueron, me quedé inmóvil durante horas, procesando lo que acababa de presenciar. No era solo un robo, era la confirmación de que para mi propio hijo, yo era un problema que resolver, no una persona que amar. El dinero que habían robado representaba 30 años de mi vida. 30 años de levantarme antes del amanecer para limpiar casas ajenas. 30 años de caminar en lugar de tomar el transporte público para ahorrar 5 pesos. 30 años de comprar la carne más barata en el mercado y hacer durar una barra de jabón hasta que era imposible usarla más. Y ellos se lo habían llevado en 15 minutos, hablando de colegiaturas y viajes a Cancún como si fuera dinero que habían ganado con su propio trabajo. Cuando salió el sol, yo ya había tomado una decisión. No iba a ser más su víctima silenciosa. A la mañana siguiente, cuando Gustavo llegó como siempre a visitarme y preguntarme cómo había dormido, lo estaba esperando sentada en la mesa del comedor con una taza de café frío entre las manos. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Muy bien, Gustavo. Dormí profundamente como tú esperabas». Algo cambió en su expresión por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente. «Qué bueno, mamá. El té de manzanilla siempre te relaja». «Sí, me relajó tanto que ni siquiera me di cuenta cuando viniste a revisar mi caja fuerte anoche». Se quedó paralizado a medio paso, con la mano todavía en la manija de la puerta. Su cara pasó del color normal a un blanco cenizo en segundos. «¿De qué hablas, mamá?» «Estoy hablando de los 200,000 pesos que te llevaste. Estoy hablando de las copias de mis llaves que hizo tu esposa. Estoy hablando de cómo planeaban usar mi dinero para pagar colegiaturas y viajes a Cancún». Gustavo cerró la puerta lentamente y se acercó a mí con las manos extendidas, como si fuera un animal peligroso que necesitaba calmar. «Mamá, creo que tuviste una pesadilla muy vívida.
A veces pasa cuando... ¿Cuándo qué, Gustavo? ¿Cuando las personas mayores empiezan a tener problemas de memoria? ¿Como me has estado diciendo durante meses? Mamá, por favor, siéntate. Creo que estás confundida. La única confundida aquí he sido yo durante años, creyendo que eras mi hijo en lugar de un ladrón que planea mi muerte para quedarse con mi herencia. Sus ojos se llenaron de una furia que jamás había visto antes. La máscara de hijo preocupado se desplomó completamente. ¿Sabes qué? Tienes razón. Sí, me llevé el dinero. Pero no es robo cuando es dinero que va a ser mío de todas formas. No es robo cuando tú ya no puedes manejarlo responsablemente. ¿No puedo manejarlo responsablemente? ¿Quién dice eso? Yo lo digo. Mírate. Vives como una indigente en una casa que vale millones. Guardas dinero debajo de cuadros como si viviéramos en 1950. Comes frijoles y tortillas cuando podrías tenerlo mejor. Desperdicias todo. Es mi dinero, Gustavo. Mi casa. Mi vida. Y yo soy tu hijo. Tengo derecho a proteger el patrimonio familiar. ¿Protegerlo? ¿Gastándolo en colegiaturas y vacaciones? Sí, en cosas importantes. En el futuro de tus nietos. No en que se pudra en una caja fuerte mientras tú juegas a la mártir. Por primera vez en mi vida, vi a Gustavo como realmente era. No era mi hijo confundido o desesperado. Era un hombre que sentía que tenía derecho a mi vida, a mis decisiones, a mi dinero, simplemente porque había salido de mi vientre 45 años atrás. Devuélveme mi dinero, Gustavo. No. ¿Cómo que no? No voy a devolverte nada. Ya está invertido en cosas importantes. Y aunque pudiera, no lo haría. Porque tú no sabes lo que es bueno para ti. Entonces ya no eres bienvenido en mi casa. Se rió. Se rió de mí como si fuera una niña pequeña haciendo un berrinche. ¿Mi casa? Mamá, tú no puedes echarme de ningún lado. Técnicamente, yo soy tu tutor legal en varios aspectos financieros. Puedo probar que tienes problemas cognitivos. Puedo hacer que un juez decida que necesitas supervisión. ¿Me estás amenazando? Te estoy explicando la realidad. Tú ya no mandas aquí. Ya no decides. Ya no tienes el control que crees tener. Salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Me quedé sentada en esa silla durante horas, procesando no solo lo que había pasado, sino lo que acababa de descubrir sobre el hombre que había criado. Esa tarde llegó Claudia. No tocó el timbre. Usó su propia llave, la misma que había usado para entrar a robarme. Suegrita, tenemos que hablar. Se sentó frente a mí sin que la invitara, con una sonrisa que pretendía ser maternal pero que era puro veneno. Gustavo me contó sobre su conversación de esta mañana. Mira, yo entiendo que estés confundida. Es normal a tu edad. Claudia, tú tenías las copias de mis llaves. Tú entraste a mi casa anoche. Tú contaste mi dinero. Ay, suegrita, ¿de verdad crees eso? ¿Crees que nosotros, que te queremos tanto, seríamos capaces de robarte? La forma en que dijo, te queremos tanto, con esa sonrisa falsa me dio náuseas. No me digas, suegrita. Nunca me has querido. Para ti solo soy la anciana estorbosa que se interpone entre ustedes y su herencia. ¿Ves? Esto es exactamente lo que te digo. Estás paranoica. Estás inventando historias. Gustavo tiene razón. Necesitas ayuda profesional. ¿Ayuda profesional? Sí. Hay doctores especializados en estos problemas, en personas que empiezan a tener delirios, que acusan a su propia familia de cosas terribles. No son delirios, Claudia. Vi todo. Escuché todo. ¿Estás segura? Porque anoche Gustavo y yo estuvimos en casa de mis padres hasta muy tarde. Tenemos testigos. Mi mamá nos vio salir a las 2 de la mañana. Mi sangre se heló. Habían preparado una coartada. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Suegrita, yo sé que esto es difícil de aceptar, pero a veces la mente nos juega trucos. Gustavo ha estado muy preocupado por ti. Dice que has estado actuando extraño desde hace meses. ¿Extraño cómo? Olvidando conversaciones, repitiendo las mismas preguntas, acusándolo de cosas que nunca pasaron. El otro día le dijiste que había venido a verte el martes, cuando él estuvo trabajando todo el día y tiene los registros para probarlo. Eso era mentira. Todo era mentira. Pero lo decía con tanta convicción que por un momento dudé de mi propia memoria. Mira, nosotros no queremos internarte en un lugar para personas como tú. Queremos cuidarte aquí en tu casa. Pero necesitas aceptar que ya no puedes tomar ciertas decisiones sola. ¿Personas como yo? Personas con problemas de memoria. Demencia senil. Es muy común, no es tu culpa. No tengo demencia, Claudia. Eso dicen todos al principio. Pero Gustavo ya habló con un abogado. Si tú no cooperas, si sigues con estas acusaciones locas, él puede pedir una evaluación mental obligatoria. Y cuando el doctor confirme lo que nosotros ya sabemos, la corte le va a dar tutela completa sobre ti
¿Y tus bienes? ¿Tutela completa? Sí. Él va a decidir dónde vives, cómo gastas tu dinero, qué medicinas tomas, con quién puedes hablar. Va a ser tu tutor legal porque está claro que ya no puedes cuidarte sola. Se levantó y se alisó la falda como si acabara de tener una conversación sobre el clima. Piénsalo, suegrita. Puedes cooperar y seguir viviendo aquí con cierta libertad, o puedes seguir con esta actitud hostil y terminar en una institución mientras Gustavo maneja todos tus asuntos. Tú decides. Cuando se fue, llamé inmediatamente a Fermín. Señora Eloísa, ¿está bien? La escucho muy alterada. Fermín, necesito que me ayudes con algo. ¿Conoces a algún abogado de confianza? Claro. ¿Qué pasó? Mi hijo me robó y ahora me está amenazando con declararme incapaz mental si no me dejo. Hijo de su... Perdón, señora, pero no se preocupe. Mi primo es abogado especializado en estos casos. Ha visto muchas familias que hacen esto a los adultos mayores. Voy para allá. Cuando llegó Fermín, venía acompañado de un hombre de unos 50 años, bien vestido pero con cara amable. Señora Eloísa, soy Raúl Mendoza, primo de Fermín. Él me contó su situación. Lamentablemente, estos casos son más comunes de lo que la gente cree. ¿En serio? Sí. Los hijos que se sienten con derecho a la herencia antes de tiempo, que manipulan a sus padres haciéndolos creer que tienen problemas mentales. Es una forma de abuso muy sofisticada. ¿Y qué puedo hacer? Primero, vamos a solicitar un examen médico independiente para demostrar que usted está completamente lúcida. Segundo, vamos a revisar todos los documentos que ha firmado para ver cuáles pueden revocarse. Tercero, vamos a presentar una denuncia por robo. ¿Pero qué pasa si él cumple su amenaza? ¿Si logra que me declaren incapaz? Señora Eloísa, para declarar a alguien incapaz se necesita mucho más que la palabra de un hijo ambicioso. Se necesitan evaluaciones médicas exhaustivas, evidencia real de deterioro cognitivo. Y por lo que veo, usted está más lúcida que la mayoría de personas de la mitad de su edad. Esa noche, por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, logré dormir tranquila. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque finalmente había dejado de estar sola. Tenía a alguien de mi lado que creía en mi versión de los hechos. Alguien que no me trataba como si fuera una anciana confundida. Alguien que entendía que esto no era sobre dinero. Era sobre dignidad. Era sobre el derecho a existir sin que tu propia familia te trate como un obstáculo que remover. Era sobre recuperar mi vida de las manos de las personas que se suponía debían protegerla. Al día siguiente, cuando sonó el teléfono a las 7 de la mañana, ya sabía quién era antes de contestar. Gustavo siempre llamaba temprano cuando quería algo, como si creyera que mi mente funcionaba mejor antes de que terminara de despertarme completamente. Buenos días, mamá. Su voz había cambiado. Ya no era la del hijo preocupado ni la del ladrón furioso de ayer. Era la voz que usaba para los negocios, controlada, calculada, fría. Hola, Gustavo. Escucha. Estuve pensando en nuestra conversación de ayer. Creo que ambos dijimos cosas que no quisimos decir. Tú sabes que te quiero mucho. ¿Ah, sí? Por supuesto. Eres mi madre. Y porque te quiero, he estado hablando con algunos doctores sobre tu situación. ¿Mi situación? Mamá, los cambios de personalidad repentinos, las acusaciones hacia la familia, la paranoia, son síntomas clásicos de demencia senil. No es tu culpa, pero tampoco podemos ignorarlo. Gustavo, no tengo demencia. Lo sé, mamá. Yo también espero que no. Por eso quiero que vengas conmigo hoy mismo a ver a un especialista. Solo para que nos quedemos tranquilos. No. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, como si la palabra no fuera un idioma extranjero que necesitara tiempo para traducir. ¿Cómo que no? No voy a ir a ningún doctor contigo. No voy a someterme a ninguna evaluación que tú hayas organizado. Mamá, esto no es opcional. Es por tu bien. ¿Sabes que es por mi bien, Gustavo? Que devuelvas mi dinero, que dejes de amenazarme, que aceptes que ya no tienes poder sobre mi vida. Está bien, veo que no quieres cooperar. Muy bien. Muy bien que. Voy a proceder legalmente. Mi abogado ya está preparando los papeles para solicitar tu evaluación mental obligatoria. Y cuando confirmen lo que ya sabemos, voy a tener tutela completa sobre ti. Hazlo. ¿Qué? Que lo hagas. Presenta todos los papeles que quieras. Solicita todas las evaluaciones que se te ocurran. Porque yo también tengo abogado ahora. Otro silencio. Este más largo. ¿Abogado? ¿Qué abogado? El que va a denunciarte por robo, extorsión y abuso contra adultos mayores. Mamá, nadie te va a creer. Yo tengo testigos de que anoche no estuve en tu casa. Y tú eres una anciana confundida acusando a su propio hijo sin ninguna prueba. Tengo más pruebas de las que crees. ¿Cómo cuáles?
No le dije que había cámaras de seguridad en mi casa. Cámaras que Fermín había instalado discretamente en lugares estratégicos durante los últimos meses, después de que algunos vecinos reportaran intentos de robo en la zona. Cámaras que habían grabado todo lo que pasó anoche. Eso lo vas a descubrir cuando te llegue la demanda. Mamá, estás cometiendo un gran error. Yo soy lo único que tienes. Sin mí, te vas a quedar completamente sola. Ya estoy sola, Gustavo. Llevo años sola. La diferencia es que ahora me di cuenta. Colgué el teléfono y por primera vez en décadas, sentí algo que había olvidado que existía. Poder. El poder de decir no. El poder de colgar. El poder de no justificar mis decisiones ante alguien que había perdido el derecho a cuestionarlas. 2 horas después, Claudia estaba tocando a mi puerta con tanta insistencia que los golpes sonaban como martillazos. «¡Suegrita! ¡Abra la puerta! ¡Necesitamos hablar!». No le abrí. Me quedé sentada en mi sala, tomando café y leyendo el periódico como si no la escuchara. «Eloísa, sé que está ahí. Su coche está en la entrada». Siguió tocando durante 20 minutos. Después empezó a gritarme desde la banqueta. «Está bien, sea así de necia, pero no venga llorando después cuando se quede sin familia». Los vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas. La señora Martínez, que vivía en la casa de al lado, salió a regar sus plantas para escuchar mejor el escándalo. «Todo el barrio se varó para enterar de lo loca que está», gritó Claudia antes de subirse a su coche y marcharse rechinando las llantas. Perfecto. Que se enterara todo el barrio. Durante años había mantenido en privado los problemas familiares por vergüenza, por no quedar mal, por preservar la imagen de familia unida que nunca habíamos sido realmente. Pero ya no me importaba quedar mal ante gente que ni siquiera conocía mi historia completa. Esa tarde, Raúl Mendoza vino a mi casa con una carpeta llena de documentos y una grabadora digital. «Señora Eloísa, necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle, cada conversación, cada documento que recuerde haber firmado». Pasé 3 horas contándole mi historia. Desde los primeros préstamos nunca devueltos hasta el robo de anoche. Desde las pequeñas manipulaciones hasta las amenazas directas. Desde la muerte de Aurelio hasta la llegada de Fermín. «También necesito que vea esto», le dije, mostrándole las grabaciones de las cámaras de seguridad en mi laptop. Sus ojos se abrieron cuando vio a Gustavo y Claudia entrando a mi casa en la madrugada, abriendo mi caja fuerte, contando mi dinero, planeando mentirme sobre lo que había pasado. «Esto es oro puro», murmuró. «Con estas grabaciones, no solo tenemos evidencia del robo, sino también de conspiración y premeditación». «¿Y qué hay de sus amenazas sobre declararme incapaz? Señora Eloísa, después de conversar con usted durante 3 horas, puedo asegurarle que cualquier psiquiatra competente va a certificar que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. De hecho, está más lúcida y articulada que muchas personas de la mitad de su edad. ¿Y el dinero? ¿Puedo recuperarlo? Vamos a exigir la devolución completa, más daños y perjuicios. Y si se niegan a cooperar, vamos a embargar sus cuentas hasta recuperar hasta el último peso». Esa noche dormí mejor que en meses. No porque todos mis problemas estuvieran resueltos, sino porque por primera vez en años había tomado el control de mi propia vida. Al día siguiente hice algo que no había hecho en décadas. Salí a caminar por mi barrio sin prisa, sin destino específico, simplemente para recordar cómo se sentía ser dueña de mi propio tiempo. Caminé por la avenida Álvaro Obregón, observando las casas de mis vecinos, los pequeños comercios que habían sobrevivido a los cambios del barrio, los árboles frondosos que habían crecido junto conmigo durante todos estos años. Me detuve en una pequeña librería que acababa de abrir y compré una novela romántica, algo que no había hecho desde antes de que Aurelio muriera. El joven que me atendió me trató con la cortesía natural que se le da a cualquier cliente, sin condescendencia, sin hablarme como si fuera una niña o una incapacitada. «¿Es para regalo?», me preguntó. «No, es para mí». «Excelente elección. Esta autora es muy buena». Una conversación simple, normal, donde nadie cuestionó mi capacidad para elegir un libro o manejar dinero o tomar decisiones sobre mis propios gustos literarios. Después fui a una cafetería pequeña en la esquina de Insurgentes y pedí un café con leche y un pan dulce. Me senté junto a la ventana y observé pasar a la gente mientras leía las primeras páginas de mi libro. Había olvidado lo que se sentía hacer algo simplemente porque me daba placer, sin tener que justificarlo ante nadie, sin escuchar comentarios sobre mis elecciones o mi edad, o mi supuesta incapacidad para disfrutar las cosas. Cuando regresé a casa, había un sobre amarillo en mi puerta. Era una citación legal. Gustavo había cumplido su amenaza y estaba solicitando oficialmente una evaluación de mi competencia mental. Pero en lugar de asustarme, la citación me llenó de una extraña tranquilidad.
Ya no era víctima de amenazas vagas. Ya no tenía que imaginar qué podía pasar. Ahora todo era oficial, legal, tangible. Y yo estaba preparada. Llamé a Raúl inmediatamente. Ya la esperábamos, me dijo cuando le leí la citación. De hecho, es perfecto. Ahora podemos presentar nuestra contrademanda junto con las evidencias del robo. Vamos a demostrar que la única persona que está actuando de manera irracional es su hijo. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo. ¿Vamos a solicitar una evaluación psicológica independiente para usted? Vamos a presentar las grabaciones como evidencia. Y vamos a pedir que congelen todas las cuentas de su hijo hasta que devuelva el dinero robado. Esa noche, mientras preparaba mi cena en la cocina que había sido mía durante 5 décadas, me di cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en años, no tenía miedo. No tenía miedo de Gustavo. No tenía miedo de sus amenazas. No tenía miedo de quedarme sola, porque finalmente había entendido la diferencia entre estar sola y estar libre. Había pasado años sintiendo que necesitaba a mi familia, incluso cuando esa familia me trataba mal, me ignoraba, me robaba, me manipulaba. Había confundido el miedo al abandono con amor. Había confundido la necesidad con el cariño. Había confundido ser útil con ser querida. Pero ahora, sentada en mi cocina comiendo una cena simple que había preparado para mí, y solo para mí, sin tener que preocuparme por los gustos o las críticas de nadie más, entendí algo fundamental. La soledad elegida era infinitamente mejor que la compañía tóxica, y por primera vez en 74 años de vida, estaba verdaderamente en paz conmigo misma. Una semana después de presentar la contrademanda, Gustavo organizó lo que él llamó una reunión familiar urgente. No me preguntó si quería tenerla, simplemente llegó a mi casa el domingo por la mañana con Claudia, sus 2 hijos adolescentes, y para mi sorpresa, también con Rodrigo. Mi hijo menor había regresado de Madrid sin avisarme. Lo vi bajar del coche de Gustavo con una maleta pequeña y una expresión que no pude descifrar. ¿Cuándo había llegado? ¿Por qué no me había llamado? ¿Qué le había dicho Gustavo para convencerlo de venir? Tocaron el timbre, pero no esperaron a que abriera. Gustavo usó su llave, la misma que había jurado devolver después de robármela para hacer copias. «Mamá, ya llegamos», gritó desde la entrada como si fuera su casa y yo fuera la invitada. Lo siguió al interior de mi sala, mi refugio, mi espacio sagrado, y vi cómo se apropiaron de él sin pedir permiso. Gustavo se sentó en el sillón principal, el que había sido de Aurelio. Claudia se acomodó a su lado como si fuera la dueña de la casa. Los adolescentes se dejaron caer en el sofá sin siquiera saludarme, con sus teléfonos en las manos y expresiones de fastidio por tener que estar ahí. Y Rodrigo se quedó de pie junto a la ventana, evitando mi mirada, con las manos en los bolsillos, y una postura que gritaba incomodidad. «Rodrigo», le dije, «no sabía que habías venido». «Llegué anoche», murmuró sin mirarme. «Gustavo me llamó. Me dijo que estabas mal». «¿Mal cómo?» «Mamá», interrumpió Gustavo con su nueva voz de autoridad. «Ya basta de teatro. Todos sabemos por qué estamos aquí». «¿Ah, sí? ¿Por qué estamos aquí?» «Porque has perdido la razón completamente. Porque estás acusando a tu propia familia de cosas terribles. Porque necesitas ayuda urgente y te niegas a recibirla». ¿Y trajiste a Rodrigo desde España para decirme eso? Traje a Rodrigo para que vea con sus propios ojos lo que has vuelto. Para que entienda por qué tuvimos que tomar decisiones difíciles. ¿Qué decisiones? «Mamá», intervino Rodrigo finalmente, mirándome por primera vez desde que llegó. «Gustavo me contó sobre el dinero que desapareció de tu caja fuerte. Me contó que lo estás acusando de robártelo, porque me lo robó. Mamá, eso es imposible. Gustavo tiene su propio dinero. ¿Por qué te robaría? Pregúntale a él». Se lo pregunté. Me mostró su estado de cuenta bancario. Está bien económicamente. No necesita tu dinero. Miré a Gustavo, que sonreía con la satisfacción de alguien que había ganado un punto importante. «¿Le mostraste las grabaciones de seguridad?», le pregunté a Rodrigo. «¿Qué grabaciones?» «Las grabaciones donde tu hermano entra a mi casa en la madrugada con Claudia, abre mi caja fuerte y se lleva todo mi dinero mientras planean mentirme al respecto». Rodrigo me miró como si estuviera hablando en otro idioma. «Mamá, ¿de qué grabaciones hablas? ¿Cuándo instalaste cámaras de seguridad?» Antes de que pudiera responder, Gustavo se levantó con expresión triunfante. «¿Ves, Rodrigo? Esto es exactamente lo que te dije. Está inventando cosas, grabaciones que no existen, robos que nunca pasaron. Está completamente desconectada de la realidad. Las grabaciones sí existen. Mi abogado las tiene». «¿Tu abogado?», preguntó Rodrigo, genuinamente sorprendido. «Sí, Raúl Mendoza.
Él va a presentar las evidencias en la corte cuando Gustavo trate de declararme incapaz. Mamá, dijo Claudia con su voz más dulce y condescendiente. No hay ningún abogado. No hay ninguna evidencia. No hay ninguna conspiración contra ti. Entonces, ¿por qué están todos aquí? ¿Por qué trajeron a Rodrigo desde España? ¿Por qué necesitan convencerme de algo si no están tramando nada? Porque te queremos, respondió Gustavo. Porque somos tu familia y no podemos verte destruyendo tu vida con fantasías paranoicas. ¿Mis fantasías paranoicas? Sí, mamá, como cuando le dijiste a los vecinos que nosotros te habíamos robado, como cuando inventaste que tenías cámaras de seguridad, como cuando contrataste a un abogado imaginario para demandarnos por crímenes que nunca cometimos. Me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaban haciendo gaslighting frente a Rodrigo. Estaban construyendo una narrativa donde yo era la loca y ellos eran los hijos preocupados tratando de ayudar a su madre que había perdido el contacto con la realidad. Rodrigo, le dije directamente, ¿tú viniste aquí a ayudarlos a declararme incapaz? ¿Qué? No, mamá. Yo vine porque estaba preocupado. Gustavo me dijo que estabas acusando a la familia de cosas horribles, que no querías ver doctores, que te habías vuelto agresiva. ¿Agresiva? Me dijo que le gritaste, que le dijiste que no era bienvenido en tu casa, que lo amenazaste con demandarlo. ¿Y eso te parece agresivo o te parece que me estoy defendiendo? Mamá, yo no sé qué creer. Nunca te había visto así. ¿Cómo? Tan hostil, tan desconfiada, tan paranoica. Ahí estaba esa palabra otra vez. Paranoica, la palabra mágica que usaban para descalificar cualquier resistencia que pusiera a sus planes. Rodrigo, ¿tú revisaste mis cuentas bancarias antes de venir? ¿Qué? No, ¿por qué iba a hacer eso? Hazlo. Revisa mi cuenta de ahorros. Ve cuánto dinero había hace una semana y cuánto hay ahora. Mamá, eso es privado. Te estoy dando permiso. Te estoy pidiendo que lo hagas. Rodrigo, intervino Gustavo rápidamente, no te dejes manipular. Esto es exactamente lo que hace. Te pone en posiciones incómodas para que dudes de nosotros. ¿Manipular? ¿Pedirle que verifique hechos es manipular? Mamá, dijo Claudia, no hay nada que verificar porque no pasó nada. Tu dinero está exactamente donde siempre ha estado. Entonces no les molestará que Rodrigo lo confirme. Por supuesto que no, respondió Gustavo. Pero no vamos a seguirle el juego a sus delirios. En ese momento, uno de mis nietos, que había estado callado todo el tiempo, levantó la vista de su teléfono. Papá, ¿podemos irnos ya? Esto está muy raro. Sí, mi amor, le respondió Gustavo. Ya casi terminamos. Se volvió hacia mí con una expresión que pretendía ser paternal, pero que era pura amenaza. Mamá, esta es tu última oportunidad. Puedes venir con nosotros voluntariamente a ver al doctor que hemos elegido. Puedes aceptar que necesitas ayuda. O podemos hacerlo por la vía legal, que va a ser mucho más difícil para todos. ¿Especialmente para quién? Para ti. Porque cuando un juez confirme que no puedes cuidarte sola, vas a perder toda autonomía. Vamos a decidir dónde vives, qué comes, a quién ves, cómo gastas tu dinero, todo. ¿Y si me niego? Ya te negaste. Por eso estamos aquí. Se levantó y sacó unos papeles de su chaqueta. Los puso sobre mi mesa de centro con el dramatismo de alguien que está jugando su carta ganadora. Esta es una orden judicial temporal. Mientras se resuelve tu evaluación mental, yo tengo custodia provisional sobre ti y tus bienes. Tomé los papeles con manos que no temblaron. Los leí cuidadosamente, palabra por palabra, mientras todos me observaban en silencio. Era real. Era oficial. Gustavo había logrado convencer a un juez de que yo representaba un peligro para mí misma y que necesitaba supervisión inmediata. ¿Rodrigo sabía de esto? Pregunté sin levantar la vista de los documentos. Rodrigo está de acuerdo, respondió Gustavo. Él también firmó la solicitud. Miré a mi hijo menor que evitó mis ojos y se concentró en observar algo fascinante en el suelo. ¿Es cierto? Mamá, yo pensé que era lo mejor. Gustavo me mostró evidencia de que no estás bien. ¿Qué evidencia? Conversaciones grabadas donde suenas confundida. Testimonios de vecinos que dicen que has estado actuando extraño. Reportes médicos que muestran deterioro mental. ¿Reportes médicos? ¿De qué doctor? Del doctor que Gustavo contactó después de que empezaste con las acusaciones. ¿Un doctor que nunca me ha visto me diagnosticó deterioro mental? Mamá, interrumpió Gustavo. El doctor revisó tu comportamiento reciente. Las acusaciones irracionales, la paranoia, los cambios de personalidad. No necesitaba verte en persona para reconocer los síntomas. ¿Y ustedes dos están bien con esto? ¿Con robarme mi libertad basándose en el diagnóstico de un doctor que nunca me ha examinado? No te estamos robando nada, dijo Claudia. Te estamos protegiendo de ti misma. ¿Y si me opongo? Ya no puedes oponerte.
respondió Gustavo con una sonrisa que me heló la sangre. Legalmente, ya no tienes derecho a tomar esa decisión. En ese momento sonó el timbre. Gustavo frunció el ceño. Claramente no esperaba a nadie más. ¿Esperas a alguien, mamá? Sí. A mi abogado. Mamá, ya te dijimos que no tienes ningún abogado. Entonces va a ser una sorpresa muy grande para todos ustedes. Fui a abrir la puerta, y ahí estaba Raúl Mendoza con una carpeta bajo el brazo, y una expresión que prometía que la reunión familiar estaba a punto de tomar un giro que ninguno de ellos había anticipado. Buenas tardes, señora Eloísa. ¿Llegué en mal momento? No, licenciado. Llegó en el momento perfecto. Raúl entró a mi sala con la confianza de alguien que había estado esperando exactamente este momento. Llevaba un maletín de cuero negro y una grabadora digital que puso sobre mi mesa de centro, justo al lado de los papeles que Gustavo había dejado ahí como si fueran mi sentencia de muerte. Buenas tardes, saludó cortésmente a toda la familia. Soy Raúl Mendoza, abogado de la señora Eloísa. Entiendo que están teniendo una reunión familiar. ¡Guau! El silencio que siguió fue tan espeso que podría haberse cortado con cuchillo. Gustavo fue el primero en recuperarse de la sorpresa. Disculpe, pero creo que hay una confusión. Mi madre no tiene abogado. Ella no está en condiciones de contratar servicios legales. ¿Ah, no? Raúl abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Porque tengo aquí un contrato firmado por la señora Eloísa hace una semana, junto con un poder legal que me autoriza a representarla en todos los asuntos relacionados con el abuso familiar y el robo de sus ahorros. Eso es imposible, dijo Claudia, pero su voz había perdido toda la seguridad anterior. ¿Imposible por qué? Porque ustedes han estado diciéndole a todo mundo que la señora Eloísa no tiene capacidad mental para tomar decisiones. Raúl se dirigió directamente a Rodrigo, que seguía de pie junto a la ventana con cara de no entender nada. Usted debe ser Rodrigo. Su hermano me imagino que le mostró mucha evidencia sobre el deterioro mental de su madre. Sí. ¿Le mostró esto? Raúl encendió su laptop y la pantalla se iluminó con las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ahí estaban Gustavo y Claudia, claros como el día, entrando a mi casa en la madrugada, abriendo mi caja fuerte, robando mi dinero. La cara de Rodrigo pasó del color normal a un verde pálido en cuestión de segundos. ¿Qué es esto? Esto es lo que su hermano no quería que usted viera. Esto es evidencia de robo con premeditación, conspiración y violación de domicilio. Gustavo se levantó bruscamente, pero Raúl siguió hablando con la calma de alguien que tenía todas las cartas ganadoras. También tengo aquí los registros bancarios que muestran que efectivamente desaparecieron 200,000 pesos de la cuenta de la señora Eloísa la misma noche que aparecen en estas grabaciones. Esas grabaciones son falsas, dijo Gustavo, pero su voz sonaba desesperada. ¿En serio? Porque ya fueron verificadas por un perito informático. También tengo testimonios de 3 vecinos que los vieron entrar y salir de la casa esa madrugada. Rodrigo se dejó caer en una silla, mirando a su hermano como si lo viera por primera vez en su vida. «Gustavo, ¿es cierto esto? Rodrigo, no le creas a... Gustavo, te estoy preguntando si es cierto». Mi hijo mayor se quedó callado. Por primera vez en toda esta pesadilla, no tenía una mentira preparada. También, continuó Raúl, tengo grabaciones de audio de las conversaciones donde ustedes planean drogar a la señora Eloísa y donde discuten cómo repartirse su dinero. ¿Grabaciones de audio?, preguntó Claudia, ahora claramente asustada. Su teléfono, señora. Cuando ustedes llamaron desde la farmacia donde compraron el sedante, la señora Eloísa tenía su teléfono conectado a un sistema de grabación que activamos cuando empezó a sospechar de ustedes. Eso no era cierto. No habíamos grabado ninguna llamada telefónica. Pero ellos no lo sabían, y la mentira sirvió para que Claudia confirmara involuntariamente lo que ya sabíamos. Pero eso es ilegal. No pueden grabar conversaciones privadas. Ah, ¿sí pueden comprar sedantes para drogar a una persona sin su consentimiento? Rodrigo se puso de pie lentamente, mirando a Gustavo con una mezcla de horror y asco. ¿Le diste sedantes a mamá? Rodrigo, yo puedo explicar. ¿Le diste sedantes a nuestra madre de 74 años para robarle sus ahorros? No es robo. Es dinero que va a ser nuestro de todas formas. Y ahí estaba, la confesión completa. Su verdadera mentalidad al descubierto. Que va a ser nuestro, repitió Rodrigo lentamente. ¿Nuestro? ¿Desde cuándo el dinero de mamá es nuestro? Desde que es nuestra herencia. Desde que ella ya no puede manejarlo responsablemente. ¿Y quién te nombró juez de lo que mamá puede o no puede hacer? Gustavo ya no tenía respuestas. Se había quedado sin discursos preparados, sin mentiras convincentes, sin explicaciones que no lo incriminaran más. Raúl sacó más documentos de su carpeta. Esta es una orden judicial que anula completamente la orden temporal que ustedes obtuvieron.
La señora Eloísa fue evaluada por 3 psiquiatras independientes, todos los cuales certificaron que está en pleno uso de sus facultades mentales. Eso es imposible, murmuró Gustavo. ¿Imposible? ¿O inconveniente para sus planes? Además, continuó Raúl, tengo aquí una orden de embargo contra todas las cuentas bancarias del señor Gustavo, hasta que devuelva la totalidad del dinero robado, más intereses y daños punitivos. ¿Embargo? Claudia prácticamente gritó la palabra. Y por último, Raúl puso un sobre grande sobre la mesa. Esta es una orden de restricción. El señor Gustavo y la señora Claudia tienen prohibido acercarse a la señora Eloísa, a su domicilio, o contactarla por cualquier medio hasta que se resuelva el caso. ¿Y si no cumplen con la orden?, preguntó Rodrigo, que parecía estar saliendo lentamente del shock. Entonces van a la cárcel, por desacato, por violación de orden judicial y por los múltiples delitos que ya hemos documentado. Gustavo y Claudia se miraron como dos criminales que acababan de darse cuenta de que habían sido atrapados en flagrancia. Esto no va a quedar así, dijo Gustavo, pero ya no sonaba amenazante. Sonaba desesperado. Tiene razón, respondió Raúl. No va a quedar así, porque la próxima semana vamos a presentar cargos criminales por robo, conspiración, abuso de adultos mayores y extorsión, y la semana siguiente vamos a presentar una demanda civil por daños emocionales y económicos. Vámonos, le dijo Claudia a Gustavo, tirándole del brazo. Sí, acordó Raúl. Váyanse. Y recuerden que si violan la orden de restricción, aunque sea por 1 centímetro, van directo a la cárcel. Gustavo y Claudia salieron de mi casa como 2 ladrones huyendo de la escena del crimen, que es exactamente lo que eran. Los adolescentes los siguieron sin entender completamente lo que había pasado, pero claramente sintiéndose incómodos por haber sido testigos de algo tan feo. Rodrigo se quedó. Se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía. ¿En serio? ¿En serio? Gustavo me dijo que estabas acusándolo de cosas terribles. Me mostró documentos médicos que decían que tenías demencia senil. Me convenció de que necesitabas ayuda urgente. ¿Y no se te ocurrió llamarme directamente para preguntarme mi versión? Se quedó callado porque no tenía respuesta para eso. Rodrigo, ¿sabes por qué no me llamaste? No, porque en el fondo, tú también me ves como una anciana incapaz. Porque para ti también era más fácil creerle a Gustavo que confiar en mi palabra. Eso no es cierto, ¿no? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me consultaste algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que consideraste mi opinión sobre algo que no fuera recetas de cocina o consejos sobre el clima? No pudo responder. Rodrigo, tú no eres malvado como tu hermano, pero sí eres negligente. Me abandonaste emocionalmente hace años, y esa negligencia hizo posible que Gustavo me abusara como lo hizo. Mamá, yo trabajo en Madrid. No podía... No es sobre geografía, Rodrigo. Es sobre interés, sobre respeto, sobre tratarme como si fuera una persona completa en lugar de una reliquia familiar que hay que mantener contenta desde la distancia. Raúl recogió sus papeles discretamente, entendiendo que esto era una conversación familiar que necesitaba suceder en privado. Los dejo hablar. Señora Eloísa, la llamo mañana para coordinar los siguientes pasos. Cuando se fue, Rodrigo y yo nos quedamos solos por primera vez en años. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, me preguntó. Puedes empezar por tratarme como si fuera tu madre, no tu abuela senil. Puedes empezar por respetarme como adulta, no como una carga familiar. Puedes empezar por incluirme en tu vida real, no solo en las llamadas de cortesía cada 15 días. ¿Me estás perdonando? Te estoy dando una oportunidad. Una sola. Porque a diferencia de tu hermano, creo que tú sí puedes aprender a verme como la persona que soy. Esa noche, después de que Rodrigo se fue al hotel, porque ya no tenía una recámara para él en mi casa, había convertido su cuarto en mi estudio. Hice algo que no había hecho en décadas. Me serví una copa de vino tinto. Me senté en mi patio trasero, rodeada de mis flores y mis plantas, y levanté la copa hacia las estrellas. Por ti, Aurelio, dije en voz alta, por haber criado a 2 hijos tan diferentes, por haberme dado la fuerza para llegar hasta aquí. El vino sabía a libertad, sabía a dignidad recuperada, sabía a una vida que finalmente me pertenecía otra vez. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de un pequeño café en Coyoacán, esperando a Rodrigo para almorzar. Es una tradición que empezamos hace 3 meses. Cada jueves nos vemos para conversar. No sobre problemas familiares o obligaciones, sino sobre la vida. Sobre libros que hemos leído, lugares que queremos conocer, opiniones sobre las noticias del día. Por primera vez en años, tengo una relación real con uno de mis hijos. Rodrigo decidió mudarse de regreso a México. No por mí, como me aclaró desde el principio,
sino porque después de lo que pasó con Gustavo se dio cuenta de que había estado huyendo de más cosas que solo la situación familiar. Ahora trabaja como traductor independiente desde un departamento pequeño en la Roma Sur, a solo 20 minutos de mi casa. No vive conmigo. No me visita todos los días. No se siente obligado a cuidarme, ni yo me siento obligada a complacerlo. Y paradójicamente, por eso mismo tenemos la mejor relación que hemos tenido jamás. Disculpa la tardanza, mamá, dice al llegar, besándome en la mejilla con cariño genuino. Se me complicó una traducción. No hay problema. Pedí un café con leche y me puse a observar a la gente. ¿Y qué conclusiones sacaste? Que la mayoría de las parejas que pasan por aquí se ven más felices que hace 6 meses. Creo que es la primavera. Rodrigo sonríe. Ha aprendido a apreciar mis observaciones cotidianas en lugar de descartarlas como charla de anciana aburrida. ¿Cómo va el juicio?, me pregunta. Gustavo devolvió el dinero la semana pasada. Todo, más los intereses. Su abogado le recomendó que aceptara el acuerdo extrajudicial porque las evidencias en su contra eran abrumadoras. ¿Y la orden de restricción? Sigue vigente. No he sabido nada de él ni de Claudia en 6 meses, y estoy perfectamente bien con eso. ¿No los extrañas para nada? ¿Sabes qué es lo extraño, Rodrigo? Pensé que los extrañaría. Pensé que me sentiría culpable, o triste, o sola. Pero no. Me siento aliviada. ¿Aliviada? Sí. Como cuando terminas de cargar una maleta muy pesada y por fin la puedes dejar en el suelo. No te das cuenta de cuánto te estaba lastimando la espalda hasta que te liberas del peso. Pedimos nuestro almuerzo habitual. Sopa de tortilla para mí. Chilaquiles para él. El mesero nos conoce ya y siempre nos pregunta por nuestros proyectos de la semana. ¿Cómo va el curso de pintura?, me pregunta Rodrigo. Maravilloso. Esta semana empezamos con acuarelas. Nunca pensé que a los 75 años iba a descubrir que tengo habilidad para el arte. ¿Y el grupo de lectura? Leímos a Isabel Allende este mes. Una historia sobre una mujer que se reinventa después de los 60. Me identifiqué mucho. Rodrigo sonríe. Me da mucho gusto verte así. Así como entusiasmada, llena de planes. Como si hubieras vuelto a la vida. Y es cierto. Durante años había estado existiendo, pero no viviendo. Había estado funcionando en piloto automático, cumpliendo con rutinas que alguien más había decidido por mí, aceptando migajas de atención como si fueran banquetes de amor. Ahora tengo una vida que es genuinamente mía. Los martes voy a clases de pintura en un taller comunitario cerca del Parque México. Los miércoles participo en un grupo de lectura en la biblioteca de la colonia. Los jueves almuerzo con Rodrigo. Los viernes voy al cine con Fermín, que se ha convertido en algo más que mi guardaespaldas. Es mi amigo. Los fines de semana los dedico a mí misma. A leer en el jardín, a escuchar música que me gusta, a cocinar comidas que disfruto sin tener que preocuparme por complacer a nadie más. ¿Y qué vas a hacer cuando regrese de Madrid?, me pregunta Rodrigo. Tiene que viajar 2 semanas por trabajo. Nada especial. Fermín y yo estamos planeando ir a Tepoztlán un fin de semana. Quiero conocer el pueblo y tal vez comprar algunas artesanías. ¿Fermín y tú? Sí. ¿Te molesta? No, para nada. Me da gusto que tengas compañía. ¿Es qué? ¿Es algo romántico? Me río. Es la primera vez que uno de mis hijos me pregunta sobre mi vida amorosa como si fuera una posibilidad real, y no una vergüenza familiar. No lo sé. Tal vez. ¿Te parecería terrible si lo fuera? Me parecería maravilloso. Te mereces tener a alguien que te trate bien. Esta es la diferencia entre el Rodrigo de antes y el de ahora. Antes me hubiera dicho algo como, «Pero mamá, ya estás mayor para esas cosas». O, ¿no crees que papá se sentiría mal desde el cielo? Ahora me ve como una mujer completa, no como una viuda que tiene que vivir de recuerdos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de mi vida nueva?, le digo. ¿Qué? Que puedo decir no sin dar explicaciones. La semana pasada una vecina me pidió que cuidara a su nieto toda la tarde y le dije que no podía. No porque tuviera otros planes, sino porque no quería. Y me sentí perfectamente bien con eso. Eso está muy bien, mamá. Antes me hubiera sentido culpable. Hubiera pensado que era mi obligación ayudar, que las abuelas no se niegan a cuidar niños, que era egoísta por priorizar mi tiempo libre. ¿Y ya no piensas eso? Ya no. Mi tiempo es valioso porque es mío. Mi energía es limitada porque tengo 75 años. Mi tranquilidad es importante porque me costó mucho trabajo recuperarla. Después del almuerzo caminamos juntos hasta el mercado de Coyoacán. Rodrigo compra verduras para la semana y yo compro flores frescas para mi casa, como hago todos los jueves. Mamá, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Me perdonas por no haberte defendido? ¿Por haber creído en Gustavo sin preguntarte tu versión? Ya te perdoné, Rodrigo. El primer día que viniste a almorzar sin que Gustavo te enviara. ¿En serio? En serio.
Pero también aprendí algo importante. El perdón no significa olvidar. Significa que no voy a castigarte por el pasado, pero tampoco voy a permitir que se repita. ¿Qué significa eso? Significa que si alguna vez vuelves a tratarme como si fuera incapaz, si vuelves a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme, si vuelves a priorizar la opinión de otros sobre la mía, esta nueva relación se termina. Entiendo. ¿En serio lo entiendes? Porque no es una amenaza, Rodrigo. Es un límite. Y los límites existen para proteger las relaciones sanas, no para dañarlas. Nos despedimos en la parada del autobús. Él se va a su departamento y yo regreso a mi casa en el Metrobús, observando la ciudad desde la ventana y sintiendo una satisfacción profunda por esta vida que he construido para mí misma. Cuando llego a casa, acomodo las flores en un florero de cristal que compré la semana pasada. Son girasoles amarillos brillantes que llenan mi cocina de luz y alegría. En la mesa hay una carta que llegó por la mañana. Es de Gustavo. No la he abierto. No sé si la voy a abrir. Tal vez la lea. Tal vez no. Tal vez la guarde para leerla cuando esté preparada. O tal vez la tire a la basura sin abrirla. Lo importante es que ahora tengo opciones. Por primera vez en mi vida adulta, nadie más va a decidir por mí qué hacer con las cartas que recibo, qué sentir sobre las personas que me han lastimado, cómo manejar mi propio tiempo y mis propias emociones. Mientras preparo mi cena, salmón con verduras porque me gusta y porque puedo permitírmelo ahora que no estoy manteniendo a adultos parasitarios, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado. No es solo que recuperé mi dinero o que me libré de Gustavo y Claudia. Es que recuperé algo que había perdido sin darme cuenta, mi sentido de propósito. Durante años, mi propósito había sido ser útil para otros, ser la madre abnegada, la abuela disponible, la mujer que sacrifica todo por su familia. Pero resulta que cuando tu único propósito es complacer a personas que no te valoran, terminas sintiéndote completamente vacía por dentro. Ahora mi propósito es más simple y más complejo a la vez. Ser feliz. No una felicidad dependiente de lo que otros hagan por mí, sino una felicidad que construyo yo misma, día a día, decisión a decisión. Mientras ceno, veo las noticias y después leo unas páginas de la novela que estamos discutiendo en el grupo de lectura. Es una historia sobre una mujer que se divorcia a los 60 y decide viajar sola por Europa. Cierro el libro y miro por la ventana hacia mi jardín, donde las flores que planté el mes pasado están empezando a brotar. Mañana tal vez llame a una agencia de viajes. Tal vez sea hora de hacer ese viaje a España que siempre quise hacer pero que nunca pude, porque el dinero era para emergencias familiares. Ahora entiendo una verdad fundamental que me tomó 75 años aprender. No necesitas la aprobación de tu familia para vivir tu propia vida. No necesitas su permiso para ser feliz. No necesitas su validación para saber que tienes valor. Y definitivamente no necesitas su presencia si esa presencia viene acompañada de abuso, manipulación o falta de respeto. La soledad elegida siempre será mejor que la compañía tóxica. Y la familia que eliges puede ser más valiosa que la familia en la que naciste. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntame en los comentarios si te identificaste con esta historia. Y si este video te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo.